El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura escuchamos el texto del sacrificio que no se consuma, ¿no es cierto?, el sacrificio de Isaac, o mejor dicho, el sacrificio de Abraham, que es el que ofrece. Un texto que tiene misterioso, totalmente misterioso. Normalmente siempre Dios en el pueblo de Israel se cuidó mucho de que, a diferencia de otros pueblos, de que los sacrificios, que era algo común, ofrecer sacrificio a la divinidad, no fueran nunca humanos, sino que siempre se reemplazara por sacrificios de animales o vegetales o otros tipos de oblaciones. Aquí, por eso es misterioso y profundo el texto. Nosotros lo vamos a interpretar porque podemos mirar también a Abraham, la fe de Abraham, que realmente es una fe, una confianza absoluta en Dios, porque esto lo puede pedir solamente Dios. Sacrificio de esa naturaleza solo lo puede pedir Dios, pero verlo en clave en relación a Cristo, porque toda la Escritura, toda la Biblia tiene como clave, como la clave del pentagrama que ordena todas las notas, es Cristo. El Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo y el Nuevo Testamento cuenta los hechos de Cristo y de la Iglesia recién naciente. Pero habla o prepara la Escritura la venida de Cristo de dos maneras distintas, sea con palabras o sea con hechos, ¿no?, con símbolos. Con palabras, bueno, los profetas que preparan y dicen que el Mesías va a nacer en Belén, el profeta Isaías que dice que va a padecer en la cruz, un montón de hechos que se realizan en Cristo habían sido dichos miles de años antes por los profetas, sobre todo, ¿no? Pero no solo con palabras prepara la venida de Cristo, sino también con hechos. Los hechos en sí mismos, hechos históricos, hechos realizados en el tiempo, tenían un valor simbólico. Eso, al ser Dios el autor de la Escritura, podía perfectamente pensar algo en razón de otra realidad, ¿no? Otra forma de hablar de Cristo. Así tenemos, por ejemplo, la serpiente, cuando se enarbola la serpiente en el asta, digamos así, en el Antiguo Testamento, era figura de Cristo, pero era una serpiente de verdad que levantaron ahí, y los que la levantaban no tenían ni idea de Cristo todavía, o sea, no, pero Dios, que inspira al autor bíblico a escribir eso, sí, cuando pensó en decir que usen ese remedio para curarse del veneno, pensó en Cristo. Es como una figura, se dice, una figura, no porque no exista en la realidad, sino porque refleja o orienta hacia un símbolo, ¿vieron? Un símbolo, uno ve la bandera, símbolo de la patria, ve humo, símbolo de que hay fuego, un símbolo que me lleva a otra cosa. Es el carácter simbólico, también llamado tipológico de la Escritura. Bueno, este texto tiene un alto carácter así, simbólico, del sacrificio de Cristo, porque Isaac, el hijo de Abraham, es figura, representa a Cristo, al sacrificio de Cristo.
Abraham sería como el padre, Isaac obedeciendo al padre, o el padre que entrega a su hijo por amor a los hombres. Isaac sería Cristo, que lleva la leña para el sacrificio, ¿no es cierto? Cristo llevando su cruz y siendo el mismo el sacerdote y el mismo sacrificio. Sin embargo, no es solo Isaac figura de Cristo, porque no se consuma el sacrificio ahí, ¿vieron? No se llega a ejecutar, sino que el que pierde es el carnero, ¿no es cierto? El cordero, el que es en lugar de Isaac. Entonces ahí la figura se desplaza hacia el cordero y pasa a ser el cordero figura de Cristo, que viene a ser inmolado en lugar de Isaac. Y ahí el cordero pasa a ser figura de Cristo, el cordero que está aquí, el cordero pascual pasa a ser figura de Cristo y Isaac pasa a ser figura nuestra, porque los que merecíamos el sacrificio, lo que teníamos que haber inmolado en nuestra vida éramos nosotros, y Cristo en lugar nuestro toma nuestro, porque los pecados eran nuestros hablando de la humanidad, pero Cristo asume los pecados sin Él ser deudor, Él asume la deuda. Entonces, por eso se dice que es redentor, ¿no es cierto? La palabra redimir es como volver a comprar. Re es siempre como volver, ¿no? Redimir, ¿no? Volver a comprar, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, y el precio que paga para volver a comprar a la creación que se había apartado por el pecado original es la cruz, es el precio que paga. Entonces ahí el cordero pasa a ser figura de Cristo que se inmola por nosotros. Y bueno, y esto empalma perfectamente, tenemos, fíjense, tomando esta imagen del sacrificio del cordero, que es el gran símbolo de Cristo a lo largo de toda la Escritura, tenemos en el Antiguo Testamento el cordero pascual, ¿no es cierto? Bueno, primero este cordero, que es anterior, después el cordero pascual, que es posterior, que se da en el contexto del Éxodo, que era la Pascua. Después tenemos Jesús, que la misa es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya la figura del cordero pasa a ser la realidad, y ya no es más un cordero, no es más un animal, sino es el mismo Jesús. Entonces, a través de un símbolo tenemos unificados, digamos, como un degradé hasta que llega a su plenitud. Por eso ahora en la misa nosotros, al inmolar el sacrificio de Jesús, del cordero que vamos a celebrar aquí en el altar, que es un altar justamente como el altar que pusieron a Isaac, empalmamos con toda esa historia. ¿Entiende? Es como la cima que uno dice, cuando usted está en la cima y la cima contiene toda la ascensión. Bueno, esta cima contiene toda esa ascensión. Esa ventaja tienen cuando un judío, ¿no es cierto?, piadoso, se convierte al cristianismo, es decir, acepta que Cristo es la clave y le suma al Antiguo Testamento el Nuevo, tiene una visión mucho más panorámica que nosotros. Porque para nosotros el Antiguo Testamento siempre fue el Antiguo Testamento, es una sombra, no vivimos esas tradiciones. Para nosotros la Pascua es esto, es la Pascua cristiana, pero para un judío que vivió la Pascua judía, con todos los ritos del Antiguo Testamento, un judío que se convierte al cristianismo, que acepta la figura de Cristo, tiene más altura, logra una cima más alta que nosotros, porque tiene detrás de su creencia miles de años que orientan hacia la misma realidad. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, ofrecer y recibir este Cordero Pascual, que también, así como es figura de Cristo, es figura de nosotros, que tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo, pero no porque no valga nada lo que tenemos, sino porque vale más, ¿no es cierto? Vieron que el amor consiste, siempre hay que sacrificar algo, ¿no es cierto? Ustedes ahora podrían estar en la casa, como están algunos en la casa, calentitos,
pero sacrificaron eso para estar aquí. Algunos no podrán venir, ¿no?, de los que están del otro lado, pero siempre, toda elección uno sacrifica algo, ¿no? El amor consiste en eso. A veces el amor tóxico, como se dice, o el amor que no nos edifica, sacrifica cosas que valen más por cosas que valen menos. Y el amor cristiano que estamos llamados a tener tiene que saber sacrificar cosas que valen menos por cosas que valen más. Y si hace falta, por Dios que vale más que todo, sacrificarlo todo. Bueno, esa es la lógica del sacrificio. Le pedimos a gracia a la Virgen.